principal. ¿Por qué o qué factor o qué se produce o qué error se produce cuando un capacitor falla o se altera, ya sea por exceso de temperatura, por exceso de corriente o simplemente por el envejecimiento? ¿Ok? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a checarlo. Entonces, aquí, pues, vamos a hacer el famoso oscilador astable, ¿verdad? Tiene que ver con los circuitos que comúnmente nosotros diseñamos o armamos, ¿sí? En nuestro devenir, ¿no? Diario, ¿no? Entonces, pues tenemos circuitos muy comúnmente empleados en electrónica, ¿sí? Entonces, voy a compartirles el Paint, en este caso, para que ustedes vayan viendo a qué me refiero, ¿sí? Una de las aplicaciones de los capacitores es, ya habíamos dicho, filtraje, ¿no? Por ejemplo, filtrar. Vamos a ver el capacitor como filtro, ¿sí? Como filtro. 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 Ahí está. El capacitor como filtro, pues básicamente va a tener esta función. Yo tengo aquí mi diodo. Ahí está el diodo. El diodo, pues, es un convertidor de corriente alterna. Aquí tengo corriente alterna. Y de acá voy a tener corriente directa. O sea, es una válvula unidireccional, ¿verdad? Y siempre asociado a un diodo vamos a tener, en este sentido, un capacitor que va a funcionar como filtro pasabajos, ¿verdad? ¿Por qué pasabajos? Bueno, pues porque va a dar prioridad a que pasen señales de baja frecuencia. En este caso, yo aquí voy a tener en la entrada una señal de corriente alterna, con semiciclos positivos y semiciclos negativos, ¿verdad? Entonces vamos a tener valores positivos y valores negativos. Pasando el diodo en este punto aquí, en este punto, voy a tener una señal, así, que se denomina voltaje pico, ¿sí? ¿Ok? Sí, maestro. Esta señal, aquí, así como está puesto el rectificador, tengo más y tengo menos. Entonces, por lo tanto, al dejar pasar esta señal, solamente estoy dejando pasar los valores positivos, ¿sí? Los valores positivos de la corriente alterna que está entrando aquí. Este pulso positivo es voltaje, se llama voltaje pulsante positivo de media onda, porque cuando entra el semiciclo negativo, pues ya no sale nada, ¿verdad? El diodo ya no deja pasar nada, hasta que vuelve la semionda positiva y la deja pasar. Como estamos obteniendo este tipo de señal, esta señal como cruza por cero, comienza en cero, voltaje pico y después vuelve a cero y se interrumpe hasta que vuelve la otra semionda. Entonces este voltaje no lo podemos aprovechar para alimentar a los circuitos electrónicos. Por eso es tan importante el capacitor aquí en su polarización, ¿sí? Ahí está polarizado directamente el capacitor con el diodo y la señal que va a dejar pasar el capacitor en el eje de las X
y de las Y, ¿sí? Este es X, que es tiempo. El tiempo se mide en segundos y la Y pues es voltaje. Entonces, la señal va a quedar así. Ya no va a llegar a cero, ¿sí? Sino que va a estar variando y esto le vamos a llamar rizo. ¿Rizo? ¿Sí? Entre más grande sea el capacitor, por ejemplo, tenemos primero un capacitor de pues aquí 470 microfarads, por decir. Micro significa 10 a la menos 6, ¿no? Sí. Entonces, a medida que aumentamos el valor del capacitor, yo puedo poner otro capacitor en paralelo y ya tengo a lo mejor 1000 micros, ¿no? Cercano a los 1000 microfarads, ¿no? Entonces el rizo va a ser más que, pues Más pequeño. ¿verdad? Las variaciones del voltaje, en este caso de salida, pues van a ser pues más pequeñas, ¿verdad? Entonces, el problema aquí es que en lugar de tener un tinaco, aquí pues yo ya tengo dos, ¿no? Ya tendría yo dos capacitores. Y los capacitores en paralelos, pues es C total igual a C1 más C2 en paralelo, ¿verdad? Se suman, al contrario que las resistencias. Que las resistencias que se restaban. Entonces, aquí los capacitores ya están en paralelo. Entonces, en ese momento, el diodo, pues conduce, ¿sí? Conduce la corriente, una corriente del doble, ¿no? O sea, pasa de ser una I a ser 2 veces la I. Si estaban pasando 100 miliamperes, ahorita ya pasan 200 miliamperes debido a esto, ¿sí? Para poder llenarlos. Entonces, como usted dice, cuando varía la capacitancia, en este caso del filtraje, yo debo de tomar en cuenta la capacidad de corriente de mi diodo, ¿sí? No nada más se trata de cambiar por cambiar un capacitor, sino que el capacitor que funcione como filtro, debo de sustituirlo por uno del mismo valor o similar. En este caso, 470 microfarads, su valor inmediato superior, ¿cuál sería dentro del comercio? 560, perdón. Y hacia abajo sería 390. Yo podría optar por colocar un capacitor de 390 o de 560, ¿sí? Pero si cambio uno de 1000, entonces ya estoy teniendo el doble de consumo de corriente en el circuito y eso va a repercutir en que los diodos se van a sobrecalentar y van a durar menos. Y mi fuente va a durar menos porque no está calculado el diodo con respecto al uso de dos capacitores. No obstante, el beneficio de sacar un voltaje más puro, ¿verdad? De corriente directa prácticamente sin variaciones, ¿sí? Sí, maestro. Entonces, aquí, si quieren apuntar, hay dos consideraciones muy importantes, que cuando yo tengo una mayor capacitancia en el filtro, voy a tener un menor porcentaje de rizo en la señal de salida, pero voy a consumir el doble de corriente Corriente. que estaba consumiendo originalmente y eso va a repercutir en el diodo porque el diodo se va incluso a calentar y si supero yo la corriente máxima del diodo, pues lo voy a destruir. ¿Podría volver a repetir eso, no, maestro? Ok, con mucho gusto. Ahí existen dos consideraciones. La primera es que cuando yo en un filtro, en un capacitor que trabaja como filtro, quiero mejorar la calidad de la señal con un menor porcentaje de rizo, del original al que quiero yo mejorar, puedo yo
aumentar la capacitancia, en este caso, de 470 microfarads a 1000 microfarads aproximadamente. Serían 940, ¿no? Bueno, si lo hacemos de una forma muy más precisa. En este caso, pues yo mejoro el porcentaje de rizo. O sea, mejora la calidad del voltaje que estoy enviando precisamente a la carga, ¿sí? Este es T, que es en segundos, y este es B, ¿ok? B en volts, ¿no? Es un voltaje menos variable, mejora la calidad de salida de mi fuente de alimentación. Pero todo tiene un costo en la vida, ustedes saben. Y como todo esto es un sistema, está calculado, pues al colocar un capacitor del mismo valor prácticamente, en paralelo, pues estoy duplicando, ¿no? ¿Sí? Si son, sí. Si C1 es igual a C2, entonces capacitancia total es igual a 2 veces por C, ya sea C1 o C2, ¿no? ¿Sí? Estoy duplicando, aquí estoy duplicando la capacitancia. Al duplicar la capacitancia en el circuito, lo que va a ocurrir es que el diodo, que es el encargado de llenarlos, pues va a tener que manejar el doble de la corriente original. Entonces, en lugar de tener una I, pues voy a tener 2 veces I. O sea, voy a pasar de 100 miliamperes a 200 miliamperes con el correspondiente aumento de la temperatura en la juntura del diodo, con el correspondiente descenso en la calidad del diodo, porque el diodo va a durar menos, y o incluso si se supera esa corriente de máxima de polarización directa, pues el diodo se va a dañar, se va a quemar. Simplemente por haber aumentado, tratado de mejorar una cosa, hecho a perder otra. ¿Sí? Sí. Todo en electrónica va a necesitar de un equilibrio. Por eso es importante tomar en cuenta la ley de Ohm. Todo eso se está contemplando, ¿no? La ley de Ohm, la ley de Watt, las leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas leyes las debemos para ser un buen reparador, de veras, no nada más de esos cuates que nada más están cambiando piezas por cambiar, tenemos que tomar en cuenta todas esas consideraciones. Y pues todo esto pues nos da lugar precisamente a otro archivo que quiero abrir, ¿sí? Aquí está en blanco, bueno, lo voy a guardar, pero quiero abrir otro en blanco. Quiero abrir otro en blanco. Entonces es el archivito del filtro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un circuito muy común que es el LM555, ¿sí? LM555. Es un circuito integrado de 8 patitas, ¿sí? Que bueno, pues aquí tiene su representación. Aquí tengo una resistencia, aquí voy a tener otra resistencia, aquí voy a tener un capacitor, ¿sí? Esto es tierra. Entonces, la terminal 3, por lo que recuerdo, pues es la salida. Aquí voy a tener un diodo en serie con una resistencia a tierra. Es el clásico oscilador estable, ¿verdad? Aquí voy a tener 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, ¿sí? Esta es la terminal 8, 8 con 4. Y esta es la terminal, esta es la 7, esta es la 6. Esta es la 6, pero creo que también va la 2, ¿no? Algo así. Bueno, ahorita investigo. La terminal 5 es de estabilidad y aquí tiene un capacitor de 100 nanofarads.
Esto es tierra. 100 nanofarads, 100 nanofarads. Es un capacitor de estabilidad del sistema. Este va a ser un capacitor de 10 microfarads. Entonces, la frecuencia de oscilación de este circuito está dada por 1.44. Esto lo da el fabricante, no lo doy yo. Por C, que multiplica a 2 veces RA más RB. Perdón, RB. ¿Quién es RA y RB? Bueno, pues aquí está RA y este es RB. Entonces, ¿qué pasa cuando el capacitor, este capacitor, así a grosso modo, este capacitorcito se daña? Aquí hay un puente con la terminal 2. ¿Qué pasa si este capacitor cambia de valor? ¿Qué cambia de valor aquí? La Cambia frecuencia. la frecuencia del... Si yo necesito que este capacitor tenga una frecuencia de 5 Hz, de 5 Hz, con control Z lo voy a borrar. Algo hice mal. Bueno, 5 Hz, es que quiero que se vea bien la H y la Z. 5 Hz es la frecuencia. Yo quiero una frecuencia de 5 Hz, ¿ok? Entonces, este valor de capacitancia que está aquí, está variando, o ya varió. Entonces, mi frecuencia ya no va a ser de 5 Hz, ¿está de acuerdo? Sí, pues ya Esa modificó. puede ser de 5 volts, ¿no? El circuito lo alimentamos de 5 volts. Este es el positivo de 5 volts. Entonces, el LED pues ya no va a flashear a 5 Hz, va a flashear a otra frecuencia. Entonces, aquí la pieza clave para el oscilador, pues una de las piezas claves va a ser ¿quién? El capacitor. Otra pieza clave va a ser la resistencia RA y otra es la resistencia RB. Pero, por ejemplo, por el mismo trabajo, si esto está trabajando durante 5 años, 10 años, 15 años, el capacitor puede llegar a fallar más fácil que las resistencias. Porque el capacitor en primer lugar, es un capacitor ¿de qué tipo? Por el valor 10 microfarads. ¿De qué tipo debe de ser este capacitor? Como dijo hoy, electrolítico. Electrolítico, muy bien. ¿Sí? Es un capacitor electrolítico. Y este pues, obviamente es un capacitor cerámico, ¿ok? Por el valor. No hay electrolíticos de 100 nanofarads. Es difícil, ¿no? En un circuito. Sí los llega a ver, pero no, casi no se usan. Entonces aquí estamos utilizando 10 microfarads. Si el capacitor cambia a 11 microfarads, ya voy a tener aquí una frecuencia diferente. A eso me refiero. Que los capacitores son clave, precisamente, en muchos circuitos. Yo estoy haciendo ahorita el ejemplo más básico de un circuito oscilador, estable, de carrera libre, pero hay circuitos de mayor precisión, como los PLLs, o como los osciladores controlados por voltaje, o convertidores de corriente directa en corriente directa, y los capacitores son clave en esos funcionamientos, al igual como lo vimos con el filtro. Por lo tanto, es de vital importancia tomar eso en cuenta, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna duda sobre esto? Comenta que al variar los valores de las resistencias, aquí las puso igual de 10K, ¿no? Son de 10, Pero que bueno, a mí puede ser antojó, menor o mayor. no, es que a mí se me antojó porque yo quiero, es un ejemplo, yo No, quiero no, sí. de 5 Hz. Ah, bueno, pues le pongo RA de 10, por ejemplo, ¿no? RB Sí, de 10. Así ya viene el circuito de fábrica, ¿ok? sí. Y por lo mismo, como está trabajando, este capacitor es el que va a fallar más. Entonces, por lo tanto, al momento de cambiar la capacitancia, como ya lo vimos pues, con los capacitores que hemos estudiado en las mediciones anteriores, pues esto al fallar, pues va a fallar la frecuencia,
o de plano ya no va a oscilar, ¿verdad? El oscilador estable es un oscilador de carrera libre. Entonces ya no funcionaría el circuito, o de plano no funciona el circuito, o de plano lo que está asociado a este circuito no va a funcionar. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Entonces todo eso se debe a que el capacitor modificó su valor o se dañó, ¿verdad? Por eso es tan importante que se cumplan precisamente por ejemplo, esta es una especificación del fabricante de este integrado. Y así como hay este integrado, hay cientos de miles de integrados en el mercado que el fabricante, pues, en muchas ocasiones nos da la pauta para aprovechar sus silicios, pues sí, sus inventos o esos circuitos, ¿verdad? Esta es una fórmula de aplicación del fabricante para obtener la frecuencia de oscilación. Por ejemplo, este circuito puede servir para una alarma, puede servir para una constante de tiempo o constante de disparo, puede servir para crear un órgano musical, por ejemplo, música electrónica, puede servir para una sirena, puede servir para muchas aplicaciones. Incluso modificando esta configuración, con el 555 podemos hacer temporizadores, etcétera, ¿sí? Pero todo depende de qué, de que los componentes, por eso es importante que los componentes estén trabajando bien. Sí.